bien, buenas noches. Vamos a comenzar. La- Reunión número 11, ya el cierre definitivo de este estudio. No va a ser definitivo, es el inicio, el arranque, pero sí de reunirnos cada semana en estos casi 3 meses. Fueron casi 3 meses de reunirnos. Así que vamos a comenzar con una oración y arrancamos con esto. Señor, te damos tantas gracias porque nos das la hermosa oportunidad de abrir tu libro. Abriendo el libro de Dios es una oportunidad para conocerte cara a cara y poder aprender directamente de nuestro Señor Jesús a través de nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad increíble de examinar, de rumiar y de meditar en tu palabra. Y permítenos, Señor, cerrar hoy pactando la seguridad que tú nos das a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, que está revelada en esta Biblia que contiene y consta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, lección 5. Un libro para pactar nuestra seguridad. Ya hemos hablado de es que es un libro para meditar de día y de noche. Cuando uno encuentra en la ley de Jehová su delicia, medita en él de día y de noche. Y si uno medita en él de día y de noche, uno encuentra su delicia. Luego vimos en la lección 2 que es un libro para confiar y no temer, que cuando el libro lo tomamos como con nuestra confianza, con una postura de venir a Él, sabiendo que nos da esa certeza, esa seguridad, esa confianza, el temor no tiene cabida, porque el amor del buen pastor echa fuera el temor. También un libro para la iglesia de Cristo vimos en el capítulo 3 y que como ese gran misterio, esa gran metáfora del matrimonio, de que Cristo es el esposo y la iglesia su esposa y que pronto van a venir estas bodas. Y las 2 semanas pasadas estuvimos analizando que era un libro para obedecer con confianza y que eso no hizo el pueblo de Israel. Hoy vamos a entrar a el tema de pactar nuestra seguridad y bueno, ahí en página 126 hay unos datos acerca de Etán o Jedutún, ahí pueden checar esos datos, son eh, puntos buenos para seguir abordando y ver cómo los personajes en la Biblia están ahí descritos de una manera para que los conozcamos. Interesante ver que era muy, muy sabio. Creo que después de Salomón, otro hombre más sabio era este Etán o Jedutún. Y bueno, vimos que los salmos comienzan muchas veces con quejas y terminan con alabanza. El Salmo 89 comienza con gozo y alabanza y termina con estas quejas o peticiones. Y ahora vean el final, dice el final del Salmos 89. Bueno, el Salmos 89 empieza primero con una queja, con un lamento. Dice ahí, Salmo 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y ah, empieza con una alabanza, va a terminar el Salmo con una petición al Señor de que ha habido situaciones duras, de que se ha escondido el Señor, que no ha estado presente. Y hay un lamento que estuvimos viendo y que hablábamos la semana pasada. No, no te oigo, Pepe. ¿Qué página estamos? Página 127. 26, bueno, Ok. 27. Sí, ya en el 27, sí. El Antiguo Testamento registró fracaso, puro fracaso espiritual de parte de Israel. Y vean lo que dice Oseas. Te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón y por esta causa me olvidaron o se olvidaron de mí. El Señor se da cuenta que cuando nos da de todo, tenemos todo, estamos saciados, repletos, completos, plenos, abusamos de ello, nos olvidamos del Señor. Y bueno, el Israel tuvo que aprender de una forma dolorosa una lección tremenda y es impresionante cómo Oseas registra que ya nunca más llamaron dioses a la obra de sus manos, que nunca más estuvieron tras ídolos. Y como decíamos la semana pasada, que Pepe me preguntaba, ¿cuál fue el mejor pueblo en todo el registro? El que encuentra a Jesús. El mejor pueblo, el que ya no es idólatra, el que ya no se va tras Baales, es el que está con Jesús y vemos estos cambios, esta transformación, esta renovación fue a través de Esdras, de Nehemías y dejó un pueblo preparado para el Mesías. Ahora vamos a la siguiente página, 128. Y Perdón que te interrumpa, sí, Misa. no, no te En preocupes. esta parte que comentas es lo que a lo mejor sucede muchas veces cuando no nos gusta
esas crisis, ¿no? Que puedan venir a nuestra vida, ¿no? Llámese enfermedad, llámese muerte, llámese lo que sea, ¿no? Como que dices, estoy bien, todo bien, o le estoy sirviendo, ¿por qué viene esto, no? ¿Por qué Ujú. este azote? ¿Por qué esta disciplina? Pero cuando conoces a Dios y dices, no me pregunto por qué Él es dueño y Él sabe. Claro. Entonces, mi actitud debe de ser más que de reclamo, de decir, hágase tu voluntad, ¿no? ¿Sí? No, y es una ayuda. Solemos olvidar, Sí. solemos ensorbecernos, solemos olvidarnos de por qué estamos en ello, qué estamos haciendo, y Claro. estas cuestiones terrenales que ocurren y que nos hacen entrar en crisis, nos hacen agarrarnos más fuertemente del Señor y nos hacen aprender algo, algo que necesitamos. Entonces, vean Sí. Salmo 89, versículos 38 al 39, está hablando el Señor de algo grave. Dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Te has Ujú. airado con él, rompiste el pacto de tu De tu pie. siervo. Y vamos a poner atención a estas preguntas de Tan y vamos a irnos uno por uno. A ver, Leti, ¿qué Híjole. pregunta hay en el versículo 46? 46. Espérame. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? ¿Cómo responderías? Yo puse, hasta que ustedes vengan y se humillen y reconozcan su pecado y entiendan quién soy yo, que soy Dios santo, fuerte y celoso. Excelente, bien. Ahora, ¿de veras Dios está jugando a las escondidas? No, No, nunca. ¿verdad? Es una expresión Ujú. exagerada, una hipérbole del autor, del salmista, haciendo ver que pareciera que el Señor se está escondiendo, pero en realidad los que nos estamos escondiendo como Adán y Eva somos nosotros. Así es. Los que nos hemos alejado somos nosotros. Muy bien, a ver, Leo, por favor, la siguiente pregunta en el versículo 47. Dice, recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Cuál sería una respuesta? Pues pensamos que no tenemos un tiempo final y que no nos va a llegar. Ujú. Entonces, yo pienso que ahí, pues nadie tiene razón el tiempo, solamente vivir, vivir, vivir y no saber qué acontecimiento va a pasar a un tiempo, ¿no? Exacto, exacto. Además, ajá, Leti, adelante. Yo le puse que Él nos creó con un propósito, que Él es fiel y que Él cumple su palabra. Yo cumplo mi pacto, poniéndome como Dios, ¿verdad? Yo no fallé, ustedes sí. Exactamente, bien, bien. Otra vez, y por hipérbole, no es que haya Dios Ujú. creado en vano, Él no hace cosas vanas, Él hace cosas Exacto. buenas, el humano está incluido. Adelante, Pepe, ¿quieres comentar algo, por favor? Dice, no fue en vano. La siguiente vendría a salvar a su pueblo y a su iglesia. O sea, no fue en vano, había una razón y tenía que Ujú. esperar la parte del plan, ¿no? Claro, bien, no hay eso de nuevo una exageración, pareciera que es en vano, Sí. pero como dijo Leti, ha un propósito y como seres humanos estamos creados para darle gloria. Síguete, Pepe, por favor, con la pregunta del 48, las dos preguntas del 48. Dice, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? Una pregunta. Y llevará su vida del poder del Seol. Y pues yo le puse aquí, 47, dice, pues solo en Cristo Jesús, es que no sé si le puse bien, recuerden, ¿cuál es la 48? 48. No, mira, pues le puse solo en Cristo Jesús, no sé por qué le puse así, solo Cristo Jesús. ¿A qué hombre vivirá y no verá la muerte? Solo Cristo Jesús, ¿no? ¿No hay Bien, algo bien. más? Él experimentó, pasó por un proceso de muerte, no la gustó más que temporalmente para pagar por nosotros, pero también las preguntas nos están hablando de que la muerte es lo único seguro que tenemos en esta vida. Realmente vamos a pasar por ahí, es un paso, es para el Señor es algo agradable la muerte de sus santos porque es el paso hacia la vida eterna, el cumplimiento de la promesa y el poder del Seol, nadie se escapa. Tenemos que Ahorita, morir. bueno, exactamente también Cristo padeció la muerte. Padeció la muerte, exactamente, la padeció. Qué Y Hebreos curioso, ¿verdad? 9:27 nos deja claro que de modo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, Sí, pero después. después de esto viene el juicio y tenemos que ser conscientes de ello. Y por ¿Quién último, no murió? ¿Quién no murió? no murió Elías Enoch. y Enoc. Ujú. Sí, ¿verdad? Yo me acuerdo que había dos que no me Enoch acuerdo. y Eliab. Sí, ellos dos no murieron, ellos fueron arrebatados antes, fueron llevados, caminaba con Dios y el otro Elías
se fue en un Dios. torbellino de fuego, entonces Ujú. es impresionante eso. Moisés muere, pero su cuerpo es resguardado, es algo también extraño. Y acuérdense que en el monte de la transfiguración los que regresan con Jesús son Moisés y Entonces, Elías. y Así que Elías. tienen un tema ahí bien importante. Y bueno, número 49, la última pregunta dice, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Y es cuando decía Leti que nos preguntamos por qué. Y ahí es las preguntas otra vez, ¿dónde están tus misericordias? Ah, esa es una pregunta que debemos hacernos siempre. Y más que encontrar una respuesta es es una pregunta retórica. Ahí están las Ahí está. misericordias antiguas, ahí están las promesas, los juramentos son válidos. Y vamos a ver el primero, ahí abajito está hablando del pacto davídico. Ujú. Será firmada tu casa, tu reino para siempre, delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. El reino de la tierra va a estar a cargo de David, porque es una promesa, es un pacto hecho a David en exclusiva. Él va a gobernar y reinar en esta tierra en la eternidad, va a tener una función, un propósito, una forma y obvio, ningún rey se maneja solo, ningún presidente, hay un cuerpo diplomático, hay mucho que gobernar, mucho que reinar, y vamos a tener ahí situaciones que vamos a ir, que ya conoceremos en la gloria. Y El eternamente, perdón, el eternamente es por su descendencia que es Jesucristo, o tiene otra implicación. no, no, la implicación de David, David tiene que volver a reinar, o sea, el Señor Jesús va a reinar en el universo entero desde el trono celestial a la diestra del Padre, pero cuando baje la nueva Jerusalén y se establezca en el monte de Sión, en ese trono es David el que correina con Jesucristo. ¿Dónde dice eso, eh? Ese es el pacto, eso lo dice, vamos, está en Daniel, en Apocalipsis, y todo el mundo Ajá. estaba esperando. Pero igual aplican los dos, ¿no? Porque Sí, 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 obviamente de la descendencia de David no faltó quien gobernara. Y exacto. obviamente viene la figura de Jesucristo que a través de esa descendencia, él cumplió con eso. Y lo vamos a ver al final que, bueno, ahí tengo una pregunta. Yo Ok, nunca había visto ok. ese concepto de que pues, David estuviera ahí, o sea, yo sí, a través de su descendencia sí es claro, pero a través de David, gobernando, no lo había yo visto esa implicación, ¿eh? Ujú, Nunca. Y mira, después de la tribulación y la batalla de Armagedón, Jesús va a establecer su reino de 1000 años en la tierra. Y en Jeremías capítulo 30, Dios promete a Israel que el yugo de la opresión extranjera será quebrantado para siempre. Y en Ezequiel 37:24, si quieres la cita, dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Ezequiel capítulo 37, versículo 34 junto con la de Jeremías, habla del reino en el milenio, pero no es exclusivo solo el milenio, después de que el milenio acabe y Satanás se vuelva a revelar, va a haber una continuación del reino en la eternidad sobre la tierra, en la que David va a seguir siendo rey para siempre. ¿Ezequiel qué? 37:24. y Checa. más adelante, ya cuando estamos concluyendo la lección, comenta esa parte, ¿no? Del reino, del pacto, y se ve la figura de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el detalle es que yo sí me queda claro a Ujú. través de Jesucristo, pero nunca a Ujú. través de David, ¿me explico? O sea, como Ujú. el reino perpetuo nunca lo había vislumbrado a través de David. O sea, sí Ujú. en su Ok. descendencia, más no en su persona, ¿sí? Ujú. Sí, sí, es que cuando en la eternidad se supone que vamos a cogobernar y reinar con Cristo, va a haber dos gobiernos, el del milenio, pero cuando la eternidad se vuelva a restituir, como se interrumpió con Adán y Eva, el reino va a continuar y vamos a ser llamados a administrar toda la eternidad y toda la tierra y todo el universo. Y acuérdense, el cielo no es para habitar los humanos, no vamos al cielo, no hay una sola palabra en la Biblia que diga que vamos al cielo. Lo que Dios nos promete es la vida eterna. ¿Dónde? En la tierra. ¿Cómo? En la nueva tierra. ¿Y esto cómo va a ser? El cielo baja a la tierra. Así como Jesús bajó a la tierra, ahora todo el cielo se vuelve a conectar como al principio con Adán y Eva, cuando el huerto del Edén representaba el templo, donde Dios tenía comunión con ellos, y son dos reinos. Los seres humanos no existimos sin cuerpo. ¿Es el milenio esa parte? ¿Cómo? ¿Ese es el milenio o es la Nueva Jerusalén? Son dos. El Son milenio, dos cosas, ¿no? sí, en el En milenio la tierra no, es el milenio, ¿no? sí, en la tierra, no, pero después del milenio, la eternidad es en la tierra. Pero no la tierra es destruida por fuego. Es resucitada, es
consumida para limpieza, pero no se destruye. Es una nueva tierra, va a salir y surgir una nueva tierra. Fíjate, son doctrinas diferentes, ¿eh? Yo nunca lo había visto de esa manera, porque yo sí he entendido que eran destruida la tierra y había una nueva Jerusalén con medidas, cosas especiales y de ese tipo de circunstancias. Sí, Nunca sí. que estaríamos, ese criterio hasta de la tierra es hasta los mismos testigos de Jehová, me parece, ¿no? ¿O no? Sí, pero ellos lo marcan con solo 144,000, no Ujú. hablan del infierno, no hablan de Ok. Satanás, no creen que Pero Jesús hablo de es la tierra Dios. que habitaremos en la tierra. Yo sí tenía entendido que la tierra Ah, está destruida por fuego y después es cuando se hace la nueva sí, Jerusalén, que sí. es... Yo también lo he, hay un libro muy bueno que se llama El cielo de Randy Alcorn y él analiza toda esta situación y aunque creemos que se habla de la destrucción y desaparición de la tierra, no, es una restauración, es una resurrección y obviamente así como la tierra se limpió por agua en el diluvio, ahora va a ser limpiada y purificada por fuego, pero se Exacto. restituye, resucita y vuelve a su estado original por el río que sale del trono de Dios. Esto lo vamos a ver en Apocalipsis. Pronto vamos a hacer un estudio de Apocalipsis en base a Sí. todos estos materiales. Y si normalmente tenemos la visión de la eternidad como algo caricaturesco de ángeles con arpas, pero no, 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 el cielo no sería atractivo el cielo si no fuera como la tierra. Si yo voy a Marte y no conozco nada de Marte y voy a un lugar que no tengo idea de cómo es, no, la vida eterna, no el cielo es el hogar de Dios y del consejo divino y de los ángeles y otra raza. Solo la tierra fue diseñada para seres humanos y los seres humanos solo podemos vivir en la tierra. Somos Pero, pero también cambiamos de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles, o sea, también Ajá. eso es congruente con la tierra que es destruida. Al ser destruida, pues obviamente no puede haber nada que sea corruptible porque ya son cosas no sé si espirituales estrictamente. No, Eso nunca lo había visto así y si difiero, tendría que estudiarlo para poder. cuerpos, vamos a tener cuerpos nuevos, vamos a tener Glorificados. cuerpos glorificados. Jesucristo, hoy Jesús es un hombre, tiene cuerpo, tiene manos, Ujú. tiene piernas, tiene vestido, él viste de rojo y de manga corta. Todos esos datos están ahí, los vamos a analizar, pero la vida eterna es en una tierra eterna, en una tierra como la que tenían Adán y Eva antes de la caída, se va a resucitar todo como el origen. Y, ok, es lo que estamos suponiendo, todo es teoría, no estoy especulando, no tengo ahorita preparado todas las bases bíblicas para ello, pero sí lo podemos ver, sí lo vamos a ver. Pero entonces, hay un pacto davídico y aquí la Biblia dice en 2 Samuel 7:16, tu reino estará para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. El reino de David. Claro que a Jesús cuando entra a Jerusalén en el domingo de Ramos, en su entrada triunfal, se le dice hijo de David y se le decía David David. porque era el que creían que era el Mesías, que era David resucitado. Son ambos, son ambos. Es Jesús, es el rey de reyes, pero Jesús gobierna, nos hace coherederos. Este pacto es muy especial con David, es un pacto único y exclusivo con David, pero también hay un pacto con los hebreos, que es el pacto palestino. Mira, y es el que sigue, dice en 2 Samuel 7:24, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste por ellos, a ellos por Gracias Dios. por Dios. En este pacto palestino, es un pacto que Dios hace con el pueblo hebreo y muchas de las promesas que se le hacen a ellos no son de la iglesia. La iglesia no sustituye a Israel. La iglesia no suprime ni anula a las ramas silvestres. Somos injertados en la rama, pero la salvación, el Mesías, la palabra viene de los judíos y Dios escoge a Ujú. su pueblo para siempre. Entonces en el cielo va a haber un solo pueblo, que es la iglesia, pero Ujú. compuesta de ambos pueblos, judíos Y y gentiles. gentiles. Y Ujú. esto es algo que viene en el futuro también. En ese caso, por ejemplo, el pueblo judío es salvo. El que acepta hoy a Jesucristo, solo No, por no, hablo Jesucristo. de ese pueblo, todavía no estaba Jesucristo en esa época. Ah, sí, ¿Ese pero pueblo era por la judío es ley, salvo? era por la ley. No, pero ahorita es salvo aquel pueblo, es pueblo, Ese es pueblo salvo, ese, Ese pueblo tiene que aceptar a Cristo porque Cristo ya vino a la cruz, tiene que reconocer a Jesús como el Mesías y ellos serían unos judíos mucho más completos con Jesucristo. Hoy la mayoría del pueblo judío rechaza a Jesús.
no cree que Jesús sea el Mesías, siguen esperando al Mesías. Y la semana 70 de Daniel sigue por cumplirse. Está por cumplirse la última semana en la que Jesús y Dios actúan directamente con el pueblo de Israel de nuevo. Y por eso Israel es una evidencia increíble de cómo Dios es real en este planeta. ¿Cómo? Así es. Pero esa parte me cuesta un poquito de trabajo. Esa ser parte de su pueblo a la fecha, aquel pueblo antes de Cristo, por la promesa que te está dando aquí, ¿no? La salvación tiene que ver con Cristo, pero ¿qué pasa cuando no estaba Cristo plenamente, ni había una fe en él como salvífica, ¿no? Antes de Cristo se creía de que Cristo iba a venir, la promesa hecha Sí, a Eva, la el promesa hecha a Mesías. Abraham, era a que Cristo. Y Feliz ahora que Cristo. Cristo vino es hacia el pasado. Cristo ya vino, Cristo ya hizo. Obviamente, los judíos hoy oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén, porque ellos tienen que creer en Jesucristo. Y si no creen, pues van a morir en sus pecados, como los que vieron a Jesús en vida y lo crucificaron y murieron en sus pecados por no creer en él. Eso es cierto. Ahora, viene una semana extra que se paró en el calendario profético de Daniel, y esa semana 70 Dios va a tratar con su pueblo, y es su pueblo y nunca ha renunciado a él. Y Romanos capítulo 5 6 7 8 9 y 10 de Romanos habla de que Israel no ha sido desechado, que Dios no se ha olvidado de Israel y que Pablo daría su misma vida por ellos para que crean en el Evangelio. Entonces, este pacto es un pacto palestino. Y vamos a ver aquí abajo el cuadro que está aquí, que es interesante cómo todos los pactos van hacia Cristo. El pacto palestino, el pacto davídico, porque vean lo de que dice Deuteronomio es muy interesante. Deuteronomio 29, por ejemplo, no es una promesa a la iglesia. La iglesia no se hace cargo de este pacto. Dice Deuteronomio 29, 13 al 15 para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él sea a ti por Dios de la manera como Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Esto quiere decir el Nosotros, pueblo futuro de Israel. No, 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 es israelitas. Israel. Es puro Israel. No está hablando, no había sabido, no se sabía de la iglesia. La iglesia fue un misterio descubierto por Jesucristo, por Pedro, por Pablo, y era un paréntesis oculto. Nadie entendía, aunque Dios siempre quiso ir por toda la tierra, desde Noé, desde Babel, Él quería salvar a la humanidad, pero luego se enfoca en un pueblo. Abraham, desde Génesis capítulo 12 hasta Malaquías capítulo 4, crean 4. Nehemías 13 dijimos, porque la historia está en Nehemías. Dios se enfoca con Abraham y su descendencia, que es el pueblo de Israel. Pero viene algo extraño. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel desecha al Mesías y se abre un nuevo parteaguas, la gracia, el tiempo de la iglesia. Entonces, tiene que cumplirse el tiempo de los gentiles, que empezó con Nabucodonosor, Alejandro Magno, Roma, Medo Persia, Roma. Y ahora vamos a ver justo eso. Este tiempo sigue abierto. Todavía el evangelio no llega a todas las naciones y es el tiempo de gracia, tiempo de la iglesia, pero el pacto con Israel sigue abierto, sigue pendiente y la ley no se ha abrogado. Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, hay unos que dicen que la ley acabó y empezó la gracia. No, la ley sigue siendo vigente y la gracia está ahí. Puede que la gracia esté bajo la ley o la gracia sobre la ley, pero no se han anulado. La ley sigue vigente y la gracia está abundando, porque donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y solo sabemos que tenemos pecado por causa de la ley. Si seguimos a Gálatas con Pablo, sabemos que la ley fue nuestro ayo a Cristo. Y gracia, ahora entendamos, no es que no haya habido gracia en el Antiguo Testamento. Hoy es una gracia gigantesca, enorme, asombrosa. Que la iglesia de Cristo esté en la tierra es la gracia más grande que la tierra pudo tener. La iglesia le ha dado al mundo tecnología, servicios, ciencia, la esperanza de vida. La iglesia es la gracia más grande que la tierra pudo haber recibido, pero no es que no hubiera gracia en el pasado, siempre hubo gracia, pero la ley era algo que Moisés había traído para que el pueblo tuviera una identidad, y eso lo vimos la semana pasada o en la lección pasada número 4. Bien, vamos a avanzar, ¿no? Sí, estos temas son buenísimos, Pepe, no me hagas preguntas, me haces desviarme más, pero lo bueno es que estamos poquitos y puedo tardarme mucho más. Ahora,
David dice, David está usando las mismas palabras demostrando su fidelidad como rey al meditar en la ley de día y de noche y siendo para él una delicia. Su memoria está bien utilizado y eso le inspiraba a crear estos salmos que escribió. Ahora, completamos la lista de pactos. Vean esto. Promesas hechas. El Antiguo Testamento fueron promesas. Dios fue prometiendo, prometiendo, prometiendo. Y en Jesucristo, en la iglesia, las promesas todas son cumplidas. ¿Ok? Hay un Ok. pacto abrámico, vean, del pacto abrámico se sale todo, salen 4 líneas a los pactos, pacto palestino, código mosaico, la ley es una promesa, y el pacto davídico. El Y nuevo el nuevo pacto que pacto. anuncia Jeremías, vean abajo de la línea, el nuevo pacto surge en el exilio. Ya cuando Israel ha perdido toda capacidad de confiar en Dios, cuando le ha dado la espalda, cuando se ha negado, es en ese punto donde Jeremías capítulo 31 que habla del nuevo pacto, donde va a escribir en nuestro corazón la ley, que nuestro corazón se va a quitar de ser de piedra para ser de carne. Esto es lo maravilloso que se venía anunciando y lo vamos a ver ahorita en la página siguiente. Vamos ahí, bonito todo eso, ¿no? Humanidad, Misa, Adán y Noé, los patriarcas, los sacerdotes, los reyes, cómo Esdras y Nehemías hacen esta gran restauración y Cristo llega. Funda la iglesia. Él es la piedra angular que dice que el Hades no prevalecerá contra la iglesia. ¿Qué pasó, Leti? en este exilio es ese cautiverio que tuvieron con Babilonia a los 70 años, 70, exacto. ese es el único tiempo, periodo que estuvo cautivo y con los demás pueblos fue medopersas, griegos y romanos, ¿solo batallas? Ah, no, no. En esos 70 años, recuerden, Nabucodonosor en el 586 a.C. acaba con Jerusalén, los Ok, sí. extermina, borra las murallas, borra al pueblo, borra la ciudad y destruye el templo de Ujú, Salomón. ujú, No queda piedra sobre piedra. Creían que ok, los judíos escondían oro adentro de las paredes, lo destruyen y ok, sacan a la gente de ahí, dejan a gente pobre. Jeremías se quiere quedar en Jerusalén y lo secuestran a Egipto unos israelitas. ujú, Entonces, la destrucción, 70 años, todo el pueblo está en Babilonia. Y ok, obviamente Daniel es el que empieza a leer la Biblia y dice, oye, oye, Jeremías dijo que eran 70 años, está a punto de cumplirse esta escritura y vamos a volver. Y sabemos que no todos regresaron. Hubo exacto, 3 regresos de Babilonia a Israel y eran ajá, los sacerdotes, el sacerdote Esdras, el rey, ay, este rey, ¿cómo se llamaba? El que gobernó, pero ya siempre bajó dominio, ya nunca más fueron libres. De ok, los babilonios pasaron a los a a los los medopersas, y los medopersas, ajá, medopersas a los romanos. De los romanos los vuelven a aniquilar en el 70 y destruyen el templo de Herodes. ok, Pero pero ya no como tal un cautiverio. sí, no, 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 cautiverio fue así, ya no había esperanzas porque Nabucodonosor los invade varias veces. 586 es la destrucción, pero Ajá, 21 años antes ya había sido secuestrado Daniel y sus amigos en el 605 y ok, en el 722 antes de Cristo había sido borrado el norte. 10 tribus de Israel habían sido aniquiladas por Asiria y Asiria llenó la tierra con combinación de sus gentes con los judíos, de donde nacen los samaritanos. ok, ¿Ok? 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 perfecto. Estos son los Gracias. contextos que siguen, ¿no? De que, ahora a ver, entendamos esto, página 130. El nuevo pacto de Jeremías que se cumple en Jesucristo y que Jesucristo lo extiende por todos estos 2000 años de iglesia, más lo que viene, que es el reino milenial y la eternidad, son una Ujú, extensión. Lo que se le prometió a Abraham, lo que se le prometió a Adán, hay otros pactos antes del Abraham. Hay un ujú, pacto con Adán, hay un pacto en el Edén, hay un pacto con Noé. Esos pactos siguen vigentes. Abraham, todo sigue subiendo de nivel y Jesucristo llega al máximo nivel con el pacto. El pacto con Jesucristo, vean, desde Génesis 3:15 se había prometido a la mujer, en tu simiente va a venir y va a herir a la cabeza y tú le irás en el calcañar. Luego dice Hebreos 9:12, hay un contexto grande, las escrituras del Nuevo Testamento son claras acerca de que los sacrificios del Antiguo Testamento solo podrían cubrir, Gris. expiaban, pero no Ujú. podían quitarlo. Y cuando vemos que en Hebreos 9 versículo 12 dice así, y eh, Y no Hebreos, por sangre de machos cabríos. ajá, ajá, sí, léelo, Leti, por favor.
Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez para siempre. Y por Sí. eso en el 11 dice, pero estando ya presente Cristo como Ujú. sumo sacerdote, no solo como rey, no solo como profeta, como sacerdote, nos hizo un más amplio y más perfecto Perfecto. tabernáculo y un Tabernáculo. más amplio y más perfecto pacto. Y Jesús se Ujú. refirió a su muerte como la base de esto. En Lucas 22:20 le dice, esta copa es El el nuevo nuevo pacto en mi pacto sangre. en mi sangre. Ujú. Esto obviamente a los judíos los escandalizó y a los que los persiguieron porque decían, son caníbales, se toman la sangre. Los judíos no entendían. Jesús se pone de sarcástico en Juan 6 que le dice, oye, ¿estás diciendo que debemos de beber tu sangre y comer tu carne? Sí, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y los judíos se escandalizan y dicen, ¿cómo? ¿Qué está diciendo este? Pero Jesús, Ujú. estos ya no querían oír, le andaban lanzando toritos, querían ponerle un 4 a Jesucristo. Y bueno, dice en el Antiguo Testamento, Israel y Judá eran los sujetos del nuevo pacto. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo Nuevo pacto pacto con la con la casa casa de de Israel y y la con la casa de casa de Judá. Judá. Si tú lees los versículos que siguen, ahí en Jeremías 31, cuando lees el 32 y el 34, entras a un contexto mucho más amplio de entender este nuevo pacto. Todos son extensión del pacto abrámico, del pacto davídico, del pacto edénico. Vean cómo dice el 32, nada más les leo rápido. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ey, ellos invalidaron mi pacto, Mi pacto. aunque yo fui un marido. Esos pactos invalidados por los humanos, Dios los sigue sosteniendo. Dice ahí, Ujú. bueno, que escribiré su pacto en su corazón. Vean el 34. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Declaro. ¿Ok? Entonces, bien, al parecer, después de tantas malas experiencias, Israel aprende, entiende, y cuando llegamos a Malaquías, hay algo hermoso. Lee, Leti, si quieres, Malaquías 4:5 al 6. Sí, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina el Antiguo Testamento, lo habíamos dicho hace una semana, maldición. Así termina. Es una gran advertencia, una terrible advertencia, pero es una gran promesa. Os envió al profeta Elías. ¿Realmente vino el profeta Elías? Cuando le preguntan a Jesús, ¿eres tú Elías? Les dice, Elías ya vino." Lo que Ya está ven. diciendo Malaquías es que Elías vino y no le hicieron Y no le caso, creyeron. no le Ujú. creyeron. Aunque le tenían temor y vieron las grandes prodigios, Elías es uno que resucitó muertos, Elías es uno que convertía el agua en vino, el aceite de las tinajas. El mismo Elías está ya muerto, hecho huesos. Uno cae muerto sobre los huesos de Elías y se vuelve a resucitar. Entonces, Elías era tan poderoso que es llevado en torbellino de fuego y se advierte, viene Elías y viene el día de Jehová. Todos esperaban, nadie esperaba a Jesucristo como llega, que viniera a Claro. Belén como pobre. Ellos Ujú. esperaban que viniera un gobierno que borrara a los romanos y comenzara el reino celestial. Y no, encuentran a un siervo sufriente, encuentran a un pobre nazareno que de Nazaret, ¿qué va a ser de bueno? Y además Ujú. no es culto, no es de la nobleza, no es de la clase sacerdotal, es de la tribu de Judá, es uno que se junta con pecadores, con comilones, con borrachos, con prostitutas. Creo que Jesús escandalizó a todos los de su época. No, Sí. escandalizaba a los propios y también a los extraños. Decían, otro loco Mesías que se acaba de levantar. Y vean las declaraciones que hace. Y claro, dentro de el general que no creía en él y que no lo notó, había rastros de fe hermosos. La sirofenicia era extranjera y Jesús se Así. sorprende diciendo, wow, esta mujer no ha Nain. habido fe como la de Ujú. ella en Israel. Llega el Ujú. centurión, llegan el Pilato mismo y Herodes, están como curiosos de ver qué hace este hombre y tienen dudas, pero no creen, no acaban de creerle. Muy bien, vámonos al día 3, página 133. Y ¡wow! Entramos al Nuevo Testamento. Tenemos una seguridad muy fuerte en el Antiguo Testamento. Nuestros 39 libros del Antiguo Testamento son los 24 judíos.
el judío hoy es una base de fe increíble. No hay egipcios de Faraón, no hay hititas, no hay babilonios, ninguna de las civilizaciones antiguas mesopotámicas o asirias sobrevivieron. El único vestigio de la antigüedad es el pueblo judío, que ahí está, a pesar de querer ser exterminado el 7 de octubre, a pesar de querer haber sido exterminado en la guerra del Yom Kippur en el 73, en el 67, en el 51, en el 48, a pesar de los progromos y los holocaustos de los nazis, de los rusos, de los europeos, de los cristianos católicos romanos los persiguieron a los judíos como los asesinos de Dios, y ese pueblo sobrevive. ¿Cómo? Por Dios. Por su Solamente gracia. porque Dios ha hecho una promesa con ellos y ahí están. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Hay serias dudas sobre el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene tantos libros que podrían haber sido del canon y hay unos que ni siquiera deberían de estar. O sea, Lutero decía que Santiago era una carta de paja y él la quitó de la Biblia, la dejó por respeto, pero no la tomaba en cuenta. Segunda y tercera de Juan, no hay evidencias de que tengan un contenido que nos digas, wow, pero ¿qué hay de bueno en segunda y tercera de Juan? ¿Por qué están ahí? 13 y 15 versículos que si los quitas dices, no te pierdes de mucho porque está hablando de, pero están ahí. ¿Por qué razón? Ahora, Claro, claro. no hay contenido, o sea, los del Antiguo Testamento se confirman en el Nuevo porque el Nuevo Testamento habla de ellos. Tal vez excepto de Esther y de algún otro libro de los profetas como Habacuc o Nahum, que no están explícitamente mencionados, podríamos dudar, pero los judíos nos lo respaldan. Ahora, el Nuevo Testamento. Vean lo que dice este hombre Richard Hooker. El fin general del Antiguo y el Nuevo Testamento es uno. La diferencia entre ambos se reduce a esto. El Antiguo Testamento daba sabiduría enseñando la salvación mediante el Cristo que había de venir. Lo estábamos diciendo hace un momento, Pepe, ¿no? Que era el que había de venir. Y el Nuevo Testamento enseña o está enseñando que Cristo el Salvador vino. Entonces, así, el nuevo es el cumplimiento del antiguo. Y el antiguo es lo que Dios hizo en el pasado y el nuevo lo que dramatiza Dios en su propio Hijo. En el antiguo, en el nuevo en el antiguo ya se implica. El antiguo en el nuevo bien se explica. El nuevo en el antiguo es verdad rara. El antiguo en el nuevo ya se aclara. La tercera frase de este párrafo dice, el nuevo en el antiguo es una Era verdad verdad. rara. El Nuevo Testamento no era posible en la mente judía, no era posible en la mente mundial. Estamos viviendo algo extraordinario. ¿Por Es, eso no creen los judíos? sí, no, los judíos están esperando un Mesías que los quite del yugo, que los libere por completo y que los haga dueños del mundo. Un Cuando guerrero. Cuando Jacobo y Juan le preguntan a Jesús, oye Jesús, ¿podemos estar a tu diestra y a tu derecha en tu reino? Ellos pensaban que el reino venía ya. Ya Jesús resucitado está ahí despidiéndose y le dicen los discípulos, oye Jesús, ¿cuándo vas a poner el reino? Ey, no sabemos la hora, pero lo que tienen que ir es hacer, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ujú. ¿No? Entonces, los mismos judíos van entendiendo esto. Pedro está sorprendido de que tenga que ir a ver a Cornelio, Hechos capítulo 8. Dios le dice, ve con Cornelio y 10. este Pedro se siente, ¿cómo voy a ir a casa de un perro? ¿Cómo Ujú. le voy a dar el evangelio a un hombre que ni cree, que ni es judío? Y Dios le hace una visión, le baja un lienzo con un montón de animales y le dice, ¿cómo? Y dice, Señor, es impuro. Pedro, no llames impuro a lo que yo he santificado y no te limites a lo que yo te he mandado que vayas. Y ahí se abre la puerta a los gentiles con Cornelio y su familia Ujú. y eso ni siquiera los 12 discípulos podrían haberlo hecho. Dios tiene que levantar a Pablo como un abortivo para ser apóstol a los gentiles. Y Pablo se mete al Areópago, a Asia, a Roma. Y Pablo, wow, es el apóstol a los gentiles. Entonces, hay un Ujú. evangelio de Jesucristo que es para judíos y hay un evangelio de Pablo que es para gentiles. Luego les explico eso, no se angustien, no es que son dos evangelios, pero Pablo se dedica exclusivamente a nosotros los gentiles. Pero el Evangelio de Jesucristo lo hizo Jesucristo y lo dio a los judíos. Dios extendió su obra con Pablo y volvió a hacer nuevas revelaciones. Y a Pablo, acuérdense que se lo llevan al tercer cielo y que le ponen un Ujú. aguijón en la carne para que no se crea mucho que yo me subí. Pablo se mantiene humilde
pero entendido de que él estaba con una misión muy específica al pueblo gentil. ¿Ok? Vale, vale, ok. Uf, qué bonito, ¿no? Vamos a responder estas preguntas uno por uno. Dice, el Nuevo Testamento prosigue la historia del Antiguo Testamento. Dios, que había prometido dar bendición y redención en el Mesías en el Antiguo, en el Nuevo es el registro de que Dios hace eso exactamente. Ok, Leti, ¿cuál es el propósito de la vida? Conocer a Dios y pasar la eternidad con Él. Wow, Juan 3, 17, 3. Y esta es la vida Ujú. eterna, que te Que conozcan te a ti, al conozcan a único ti. Dios verdadero, y a tu Hijo, a ti quien has enviado. Me Así es. gusta. Leo, ¿hay alguna verdadera esperanza? Yo le puse que sí, tan solo por su amor. Bien, hay esperanza, ¿no? Ahora, qué tremendo ver a la gente sin esperanza, agarrándose de vicios, agarrándose de trabajo, agarrándose de cosas tan que necesitas más fe para creerlas. O sea, estamos viviendo un neopaganismo sin hablar de las cuestiones de ideológicas de género y de violencia contra la familia y contra los niños. Se Ujú. oye desesperanzador, pero la hay en ese amor. Y Pepe, ¿puedo ser liberado de la culpa del pecado? Yo dice, por Cristo, que pagó con su sangre en la cruz y redimiéndome de esa manera. Bien, una absoluta libertad. Y es que la culpa, ¿cómo puede destruir a una persona? La gente que vive en culpa, que se siente culpable, no sabe vivir, no puede vivir. La culpa lo corroe, lo desbarata. Solo en Cristo tenemos plena libertad de sabernos perdonados. Y no solamente es un perdón de bien, de perdón, no, 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 no. Una adopción. Romanos 8:23 dice, ¿no? Y somos adoptados, la adopción, estamos esperando la adopción y la redención en Cristo Jesús. ¿Soy amado? La última pregunta. Sí, muy amado. Total y Sí, absolutamente Amén. amados. Eso es lo que hizo Jesucristo. Ok. Así es. Dice que después de toda una vida de estudio en el Antiguo y en el Nuevo, todas respuestas son Jesucristo. Jesucristo es la respuesta, la palabra viviente de Dios. Y entre si Abraham es el pegamento de todo el Antiguo Testamento, el nuevo pacto, Jesucristo, es lo que junta y une al Nuevo Testamento, ¿ok? Dice ahí, de manera que también a los gentiles ha dado ujú, Dios arrepentimiento para vida. Es lo que les comentaba, ¿se acuerdan de Cornelio? En Sí. Hechos 11 viene el reporte desde allá, le dicen, Pedro, ¿qué pasó allá con Cornelio? ¿Por qué fuiste? Y dice, es que Dios hizo esto. Dios está abriendo el evangelio a los gentiles y a ellos también les alcanza el arrepentimiento, ¿ve? Vean lo que dice 2 Corintios 3:6. ¿Lo puedes leer, Leti? Sí. Dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Perdón, que antes que pasemos esto ahorita que decías de Israel, si fuera el propósito del pacto de Dios solo para judíos, veríamos un Dios egoísta, un Dios exclusivo. Sí, ¿Y dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? Y que nos alcanzó, porque si no diríamos, y todos los demás, pues estaríamos perdidos. claro. En ese amor, en esa elección y en esa decisión, somos parte de ese pueblo, como dice en Primera de Pedro 2:9, que somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos adoptados, somos injertados, pero por su gracia venimos a ser ese pueblo. Bien, sí, sí, sí. De dos pueblos hizo uno. No. Y esos dos pueblos son judíos y gentiles. El Ujú. único pueblo que es el heredero de las promesas de la gracia es la iglesia. Los Así judíos se es. tienen que adherir a la iglesia, pero no por ello son menos, son olvidados, son apartados. Todavía el Señor va a trabajar con ellos una vez más. Cuando ya no haya iglesia en el futuro, la iglesia va Ujú. a ser arrebatada, va a trabajar con ese pueblo. Así es, ok. ¿Ok? Ahora, a ver, dice que si todo el contexto de 2 Corintios 3 nos dice que la ley fue dada a Moisés, ahora, ¿cómo no será bien no, cómo no será más bien con gloria él, qué? Ministerio ministerio. del Espíritu. Ministerio. ¿Y vieron la palabra de hace rato que leyó Leti? Competentes. En Efesios, la Competentes. semana pasada que decíamos en Efesios, para que seáis capaces, plenamente capaces de De comprender, tiene entender. que ver con esta única palabra, Ujú, competentes. Hay que ser ujú. competentes y hoy en la educación a nivel nacional, a nivel mundial, se mide todo por competencias.
Y eso se trata de ser competentes de un nuevo pacto, el nuevo pacto. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a quién, A Moisés, ajá, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero pero cuando cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ahí Según dice que habla un Corintios. velo. Hay un velo porque esa ley de Moisés, los judíos serían de los más difíciles porque son los más leales, pero obviamente uno para conocer las escrituras y saber llegar a un judío tiene que estar conocido, de sabido de lo que la ley dice, el Antiguo Testamento. Nosotros como cristianos que ocupamos mucho el Nuevo Testamento, difícilmente podemos llegar a los judíos porque necesitamos la ley, ser casi casi benjamitas y a los pies de este Gamaliel para llegar. Y Pablo sabía, y Dios había elegido a Pablo perfectamente para ese fin. Nosotros tener contacto con un judío es muy difícil, además de que ellos son una comunidad celosa y un poco cerrada. Selectivos. Ajá. Nosotros tenemos, los judíos en el mundo son 15 millones. Pero hay otros 7.000 millones, 8.000 millones de humanos a los que tenemos que predicarles. Y esa es nuestra Ujú, misión. ¿Con qué? Con el Nuevo Testamento. Obvio, ujú, llevar el Nuevo Testamento es para que conozcan el Antiguo Testamento y se cumpla. Y bueno, ahora sí, esto quiere decir que en el futuro Israel va a estar en el centro, de nuevo en el centro del plan de Dios. Y bueno, eso lo acabo de explicar, como lo dice ujú, Daniel, como lo dice Romanos, y viene la tribulación. Ahora, a ujú. ver, toda esta sección, desde el 34 en adelante, espero que lo hayan leído, no le puedo dedicar, es mucho tiempo. Ujú. ¿Alguna duda que tengan? Son tablas que me puse a tratar de resumir cientos y miles de años. También los trasfondos religiosos, el trasfondo político, es muy interesante que había en los tiempos de Jesús. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer de esto? No, No. no, todo Bueno, bien. ahí Es lo que es mucha tienen. información, es que es mucha información Sí, y sí, no sí. somos expertos en esa parte, ¿no? Sí, Podrás Tenemos que entenderlo, pero leer. no puedes asimilar tantas cosas, ¿no? La sí, verdad. no, no. Este es su guía. Este manual es para ustedes, para que lo tengan, para cuando le vayan leyendo y vayan poniéndose al corriente y cuando tengan dudas de algún periodo, pueden venir aquí a consultar. Y Fíjate que en alguna ocasión estaba, tú conoces ¿cómo Awe, yo Awe lo conoce, ¿no? sí, de respuestas en Génesis. Estuvo él allá en Horizonte con Quique y una cena de fin de año le dice, oye, es que hay un vacío entre cuando Jesucristo muere y cuando se da lo del evento de los 350, cuando nace la iglesia cristiana. Ajá, Y ahí hay un vacío, dice, no hay un vacío. Y entonces me empieza a explicar cómo esa padeció la iglesia, toda esta parte, que hay una historia de un libro del cristianismo que lo compré inclusive, muy interesante de cómo no hay vacíos en la historia bíblica, ¿no? exacto, exacto. Sí, o sea, Jesús muere en Pascua, pasan días para el Pentecostés, que son 50, pero todo ese tiempo de su resurrección, a ese punto, él estuvo activo, se presentó a 500 testigos, se presentó a los discípulos, estuvo 40 días en la tierra, activo, haciendo todavía más. No tenemos registro de ello, pero no, no hay vacíos, me Pero encanta. muere pues, Juan en el 90 de Patmos o ese grupo, y después de ahí yo decía, hay un vacío hasta el 350 cuando Constantino y toda esa parte. Y Dice, no. no, 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 no hay un vacío, o sea, ahí hay una serie de personas y de gente muy interesante que Sí. él me explicó, a eso veía él Sí, con sí, esta historia. Ireneo, todos los maestros y Sí, sí, padres de sí. apostólicos de la iglesia también, uno Y diría que las hay un luchas, vacío. ¿no? Exacto. Las malas doctrinas, tantos aspectos de que Ajá, salieron. gnosticismo, Sí, las sectas que empiezan a surgir, que le quitan divinidad a Jesucristo. Podríamos hablar de otro vacío después de Malaquías hasta Jesucristo, ¿no? Que hay sí. 400 años de silencio, pero si tú lees este cuadro de la página 135 y 135. 36, Ujú. el periodo asmoneo en la página 136, eran judíos que no dejaron a Gallo César. ¿Quién es Gallo César? Sé que no conocen a César, a este César por su nombre real, Gallo César. Gallo César es bien conocido como Ujú. Calígula. Y Ah, por ya. lo de Calígula, todo el mundo piensa que era el emperador loco. Pero si somos honestos con la historia, todos los emperadores de Roma eran locos, eran sanguinarios, hacían, su televisión era un circo romano donde ponían No cristianos, había quien ir. traían leones, los prendían como fuego. Estaba loca la sociedad romana, grecorromana, fue lo peor que le pasaba al mundo y en ese
punto llega Jesucristo y bueno, los César se creían dioses. A Calígula, una de sus locuras es que a su caballo lo nombró cónsul, pero una más fue hacer una talla de su rostro y meterla al templo judío. Cuando a Gallo se le ocurre esto y dice, voy a meter mi cabeza en el templo judío, le pide a su sirviente más leal, como un Poncio Pilato, pero en épocas de Calígula, dice, oye, mete mi imagen en el templo judío. Y entonces este cuate, el servidor del César, pues dije, híjole, ¿qué hago? ¿Le hago caso a Gallo César o me evito problemas con los judíos? Y le dice, querido Alteza Serenísima César, no, es una idea grandiosa poner tu imagen en el templo judío, es lo que deberíamos hacer, pero si haces eso, vamos a perder el imperio. Molestar a los judíos con eso, ir contra su primer artículo, su primer ley, su primer mandamiento, no te harás imagen ni Imágenes. talla, y meterla a su Ujú. templo no es buena idea. ¿Cómo ves? En lo que Gallo se decidía, la guardia pretoriana, lo que sería el servicio secreto, asesinan al emperador para que no siga con sus locuras y ponen a otro. Y ya ponen, creo que a Tiberio o a otro, no me acuerdo qué emperador es, y ya le dicen, oye, tienes que disculparte con los judíos porque no podemos meternos en problemas. Esa era la situación. Y ahí los asmoneos se hacen una guerra, los asmoneos se liberan de los griegos. Antes de Gallo Calígula César, estuvo también este, ¿cómo se llamaba el loco que mató un cerdo en el templo? Antes de Calígula, Antes de Calígula hay uno que no solo metió una imagen, sino metió un cerdo y lo ¿cómo se sacrifica. llama? Antíoco Epífanes. Ese Antíoco Epífanes decide sacrificar un cerdo en el templo y llegan los asmoneos. En nuestras Biblias católicas, son nuestras también, está la historia de los macabeos. Macabeos, primera de Macabeos y Ujú. segunda de Macabeos, se narran estos acontecimientos del periodo asmoneo. Vean cómo dice ahí en la página 136 en el mundo. 3 años después de la blasfemia, matar un cerdo en el templo, la Ajá. guerra de guerrillas por Matatías y su hijo Judas Macabeo derrotaron totalmente a los sirios y continuaron luchando, donde logran su paz, la paz, pero no, y su no dependencia. No eran independientes, pero ya no eran dependientes. Cuando Roma llega, deja a los judíos ser. No los conquista, no los obliga, sí los carga con impuestos, pero no les quita su cultura, no se mete con ellos. Roma respetaba, pero obviamente recuerden, los judíos son el prototipo de la libertad. Estaban esclavizados con Egipto. Egipto los tenía bajo yugo y Ujú. se liberan con la ayuda de Jehová, derrotan a un imperio, son el pueblo de rebeldía, de liberación, de salir y ser un pueblo único. Y eso no le conviene hoy. Por eso la persecución contra los judíos no es un tema de raza, no es un tema de que la Biblia habla de libertad. La Biblia habla de la excelente utopía en la que todos como hermanos compartimos y que debería de existir en nuestras congregaciones y luego no pasa. Y luego falta, ¿verdad? A veces nos andamos peleando quién trae mejor carro, mejor coche, si levantamos las manos, si oramos hincados, y las peleas empiezan a dar adentro. Muchas cosas del mundo se han Porque no migrado a la vivimos. congregación y en lugar de ser ese sueño de Dios en donde los hermanos se sirven unos a otros en amor, repetimos patrones de afuera. Muy bien, les dejo este contexto. Pueden ver ahí el culto al emperador, los saduceos, el Sanedrín, el templo. Vámonos hasta la página 141. ¿Dónde sacaste esta información? Yo me acuerdo que hace años vi más o menos historia de Roma, pero muchos detalles de estos no me acuerdo. ¿Dónde los Muchos sacaste? libros, muchos Sí, libros. qué Es un bárbaro. resumen. Hay muchas enciclopedias, hay muchos videos, hay mucha información. Ustedes pueden googlear cada cosa que les ponga. Todo lo que está puesto en este material es para que les surjan dudas y Ok, googleen y ok. busquen y lean. Y hay mucha información. Y lo bonito es eso. Jesucristo llega en la época en donde los escritos empiezan a ser valiosos y se conservan. Llega en Ujú, el momento de la Pax Romana, del griego por todo el mundo se reparte y nos hace la seguridad de tener estos escritos casi los originales, pero recuerden que no tenemos originales. Todos son ujú. copias de copias, ¿ok? Muy bien. Ujú. Día 4, 141. Ya me tardé mucho, ya no vamos a hacer presentaciones, no llegamos todos los presenta. Sé que traen sus resúmenes, sí les voy a dar 10 minutitos, pero vámonos rápido. No Nuevo te Testamento. preocupes, tú síguele, tú Ah, bueno. síguele. El Nuevo Testamento continúa el Antiguo. Y ven el bosquejo. Hay evangelios, historia, epístolas y Ujú. apocalipsis. Ese es el bosquejo
del Nuevo Testamento. Evangelios, 4, historia, 1, epístolas, son las 21 epístolas, 13 paulinas, 8 universales y el Ujú. Apocalipsis. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo les fue con las cuentas y las matemáticas en este cuadro? ¿Todo bien? Bien, Sí, sí, se A ver, Yo sintió vamos a bien. razoné. verificar citas, ¿no? corroboramos. Sí. Verifiquemos. Ok, 89 capítulos en los evangelios. sí, Ok, ¿Cuánto? 89 capítulos. 39. Ok. No los tenía, pues Ah, estoy ok. bien. Hechos 28. Hay 28 y pues los 1007 versículos ahí estaban, ya se Sí. los regalé, Ujú. ¿no? Cartas Sí, gracias. Paulinas son 13 y vean, Ujú. 87 37. 7. capítulos. Ujú. Menos, Casi los mismos que los evangelios, 2 capítulos casi. menos. Eso está Ujú. muy interesante. Pero Cartas cuánta universales riqueza. son 8 Ajá, y 34 capítulos. sí. Ahora, qué interesante que todas estas cartas, por ejemplo, solo Génesis y Éxodo son 90 capítulos, superando a los evangelios y a las cartas paulinas. Pero Ujú. las cartas universales, Levítico tiene 40 capítulos y todas las 8 cartas son 34 capítulos. Hay Ujú. poca información, a veces no la tenemos, ¿no? Pero comparado al Antiguo Testamento, es inmenso lo que hay en el Antiguo Testamento. Y por fin, Apocalipsis con 22 capítulos, 404. Ujú. ¿Sacaron sus grandes totales o no? Se los Eh, paso. Les paso totales. sí, En los evangelios hay 3779 versículos. ¿Dónde? Pueden ok. sumarlos, pero les doy el ¿Tres dato. mil? 3779 versículos Ok. en los evangelios. Ajá. En, ¿Cartas? en las cartas paulinas, 2033. Ok, gracias. En las cartas universales, Según yo 700, saqué 393, pero no, no estoy mal. ajá, 734. Eso, 734. Ajá, Ok. versículos en las cartas universales. Ujú. En total, todo el Nuevo Testamento hasta abajo, puedes poner tus totales, son 260 capítulos. Ujú. Y en total, 7957 versículos. 7.759 versículos. 57, 7957. Como dices, no es mucho. Si solo supiéramos 1000, tú sí te lo sabes, los 1000, ¿verdad? Eso espero. Eso Yo he espero. tratado de hacer cuentas y dije, hijo, Es un qué buen capacidad. ejercicio, hay que mejorar Sí, eso, podemos. sí, Imagínate, si solo nos memorizáramos 1000 del Antiguo, del Nuevo Testamento, ya tendríamos una ujú, séptima parte, una sí, octava parte, porque son 7957, 7957 versículos. Y cuando ves ese número dices, no es sí. tanto, pero es estudiarlo. Bueno, estos datos nos ayudan a hacer eso, que estamos teniendo posibilidades. Ahora bien, vamos a avanzar, página 142. Sí. Jesús no escribió nada, no dejó un libro, no dejó legado literario, todo lo que sabemos de él fueron aportado por sus seguidores, Ujú. por lo que se aprendió de ellos. Y el siguiente en importancia después de Jesús, que Jesús se menciona siempre y es el centro, es el clave, no solo del nuevo, sino del antiguo, el segundo en importancia es Pedro. No Mm. hay otro nombre que se mencione más Mira. excepto que Pedro y Pablo. O Claro. sea, Pedro después de Jesús es el más mencionado y luego Pablo. Obviamente, cuando Pablo escribe todas sus cartas, no está hablando de él mismo, no dice yo, solo dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y es la única vez que dice Pablo, lo demás se va de corrido, pero a Sí. Pedro sí se le menciona muchas veces y Pablo escribió muchísimo, Pablo escribió pues esas cartas paulinas, ¿no? 87 capítulos, 13 libros. Pero Ujú. Lucas es el segundo escritor importante. Lucas escribe dos, Dos. escribe Ujú. Lucas con Y 24 y Hechos con 28, que ujú. suman 52 capítulos. 52 capítulos solo a Lucas son los que más aportaron. Obviamente, casi Juan aportó 21 y las 13 Y epístolas de las Juan cartas. y Ujú. Apocalipsis. Y Juan le Apocalipsis. gana a Lucas. Juan Ujú. tiene 42, no, no, tiene menos, tiene 46 capítulos. Lucas tiene Ujú. 52, pero Juan escribe 4 libros diferentes, cinco libros, Evangelio, Eso. 3 cartas y Y Apocalipsis. Apocalipsis. Bien, Ujú. mientras Lucas solo 2, pero muchos más capítulos. Ahora bien, Ujú. vean el orden de los libros. Se ordenan de manera lógica. No es porque tenga un orden la Biblia como están, solo se escribieron por el número de capítulos. Si regresan un poco ahí a Romanos, vean,
Romanos está hasta arriba de la lista porque tiene 16 capítulos. Nada Ujú. más. Es porque Romanos no se escribió en esa fecha. Vean, Romanos se escribió No, ya mucho en, después, hasta el 55, el número 7 en sí, escribirse. 55, Antes 58. se escribió Gálatas, Tesalonicenses, Corintios. Y vean esto, las cartas de Pablo se escribieron primero que los evangelios. Este es el orden cronológico, Ajá, ¿no? la clasificación por Ujú, tema dice el libro Cartas, el orden cronológico, ujú. del 1 al 27. Muchas cartas se escribieron antes que los mismos evangelios. Sí. Increíble, ¿no? La Ujú. tradición llegó después y bueno, ya sabemos, Pablo está repartiendo cartas, hay que poner por escrito. Obvio, después de los evangelios, Pablo escribe sus cartas pastorales, las más cercanas, las más personales. Y este orden, tú lo puedes leer de nuevo tu Biblia, como está el orden de la Biblia, o puedes leerlo cronológico, o puedes leerlo en base a estudios, o puedes hacerte un programa, una alternativa como las que llevamos en nuestros grupos de lectura. Esa es la Oye, idea. y de casualidad, no sé, ¿habrá alguna Biblia que ponga los libros cronológicos? Sí, hay una ¿Sí? Biblia que se llama Biblia cronológica, se vende en Maranata. Así como hay una Ay, Biblia qué padre. apologética de pura defensa, defensa de la fe, hay una Biblia cronológica. Y hacen que Job vaya al principio. Va Ajá. Génesis, en medio ponen a Job y van El poniendo orden del Antiguo y Nuevo. el Oye, Antiguo y está, Nuevo Testamento, pero acomodada cronológicamente. Hay una Biblia oh, que qué sí se puede bien. leer también. Oh. El año pasado hicimos el experimento de leer el Nuevo Testamento al revés. Sí, sí, Hicimos me acuerdo. Apocalipsis, tercera Ujú. Judas, tercera de Juan, segunda de Juan. Se lee muy padre la Biblia también hacia atrás. Sí, La puedes sí, leer, es como también. ver películas. Muy bien. Ok, Ok. entonces vamos a La saga, avanzar. como dices, la saga. Sí, sí, sí. Vamos a avanzar aquí a las comparaciones en la página 143. Vamos a, Ok. empecemos con los evangelistas. Los evangelistas. Si decimos evangelios, la gente puede creer que hay cuatro evangelios y no. Son cuatro perspectivas del mismo evangelio. Es un evangelio contado por cuatro personas. En primer lugar, Mateo. Vean esa comparación. Esto lo vimos en abriendo el libro de la vida ¿Hablé de de Jesús? Jesús. Ujú, Mateo, Marcos, Lucas y Juan presenta a Cristo como el rey, como el siervo, como el hombre y como Dios, y tiene ujú. destinatarios específicos, Diferente. judíos, romanos, Romanos, griegos griegos y y el el mundo en mundo. general. Ahora, las citas del Antiguo Testamento, vean, Mateo que está queriendo presentar al rey de los judíos, 53 citas. 53. La mayoría de las citas, es más, los otros dos libros juntos apenas si lo alcanzan, cualquiera de las combinaciones, Ujú. apenas si alcanzan al otro. Y vean, Marcos es el primer evangelio que se escribe. Sí. Marcos es el primer evangelio que se escribe y Marcos tiene muy poco de original, solo 7% del contenido de Marcos es original, pero vean a Juan. Juan tiene 92% de 7%. material que no se escribe en ningún otro evangelio. Ujú. Entonces, esto es muy interesante de saber cómo está. Y eh, ah, había un error ahí en... Ah, no, 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 está bien, nada. Ok, Una pregunta, una pregunta. sí. Marcos estuvo con Mateo, No, así como Lucas estuvo con... No. no, ellos no fueron presenciales, testigos presenciales, ni no, no. Marcos ni Juan, Marcos, ni Lucas, ¿no? Marcos es el Lucas a través de sobrino. Pablo, ¿no? Marcos es el sobrino de Pedro. De Bernabé. Ah, es el sobrino de Él De fue Bernabé, Bernabé, testigo, pero se ¿no? hace el secretario de Pedro. él Ujú. fue testigo presencial, No, Marcos No. y Lucas. no. Marcos escribe lo que Pablo le dicta. Pedro. Marcos escribe lo que Pedro le dicta. Hay una escena en la Biblia donde están arrestando a Jesús, los discípulos se El joven pelean. desnudo, ¿no? Y hay un joven que trae una sábana encima y se la arrancan y corre desnudo. Ese es Marcos. Sí Ujú. estaba en el grupo de discípulos de Jesucristo, era sobrino de Bernabé, se hizo secretario de Pedro, pero sirvió como escribiente. Pedro, vean, cuando se está escribiendo Mateo entre el 48 y 68, Pedro ya está anciano, Pedro ya no, pero empieza a recordar y Marcos dice, antes de que perdamos a Pedro, vamos a escribir. Entonces, Marcos empieza a escribir dictándole por Pedro y Pedro escribe a romanos, a todo el pueblo. Por eso, acuérdense que Pedro cuando La visita a Cornelio concentración. ve la necesidad de tener esto por escrito para todo el pueblo romano, griego, gentil. Y Marcos es muy, y se levantó y siguió. Eso lo vemos en abriendo el libro de la vida de Jesús y es esa claridad. Y en el caso de Lucas, Lucas es con Pablo, ¿verdad? O sea, tampoco Lucas Lucas es el nunca médico. conoció a Jesús. No, parece que No, Lucas nunca vio a Jesús porque Lucas no es judío, es griego. Diego.
Lucas es el único escritor en la Biblia no judío, es griego. Y pero sí él está conocemos, ¿no? escribiendo por lo que Pablo, pero por lo que él Sí, sí, investiga. Juan, Lucas entrevista a María, la madre de Jesús. Lucas entrevista a pero los personajes, va y dice, oh excelentísimo Teófilo, me he puesto a poner en orden todas las cosas que se han dicho y me he puesto a investigar diligentemente cada Por eso. detalle. Lucas era un científico, un literario, un hombre de ciencia, un no, doctor. Entonces, Ey, Lucas hace un exhaustivo entrevistas a los Mm. personajes que lo vivieron. Por eso Lucas nos cuenta lo de María con la Navidad y hay mucha historia de Jesús, niño Jesús, está en Lucas, que se pierde en el templo y que Lucas se fue a entrevistar a las personas. Entonces, no conoció a Jesús, pero luego fue a ver a María que estaba con Juan. Juan se lleva a María a Éfeso y ahí la tiene, cuidado, ya cuando Juan es expulsado, exiliado a la isla de Patmos, seguramente María ya había muerto. Pero wow, imagínense, María, oye, ¿qué pasó con José, el marido José de parece María? que muere antes de la historia, muere ¿Antes de antes de que Cristo? Jesús comience su ministerio en viuda María. Antes del ministerio de Jesús. Sí, seguramente porque no se le vuelve a mencionar. Solo se le Mm, menciona como hijo de José el carpintero, pero sí. como si ya no estuviera. sí. Pues María parece que queda viuda. Vale, vale. Oh, wow. Nunca podemos llegar a parar, ¿verdad? De tantos datos que hay por ahí. Es que pregunte uno pregunta, pues hay que aprovechar. Somos poquitos, hay que Pues Muy darle. sí, bien. Página expláyate, Pepe, 144. expláyate. Sí. Vamos a la 144 para ver este gráfico. Ya juntamos hechos con las cartas Ujú, y vean la cronología bonita que está en este cuadrito, ¿no? Muchos datos que decías, Leti, ¿de dónde sale? Esto es como el concretar información, verlo ujú, visualmente, y ahí ve organizado. Pedro y Pablo son protagonistas, ¿no? Cartas del Nuevo Testamento. Viene el ministerio, conversión de Pablo. De repente dejamos de hablar de Pedro hasta Hechos capítulo 11, porque ujú. Saulo de Tarso se convierte en el 9 y en el 12 ya está hablando puro Pablo. Pero Ahí Pablo, capítulo 13 de Hechos, al final de la línea de este cuadro, ya va Pablo. Concilio de Jerusalén, se vuelven a ujú, encontrar los dos. Pedro está ahí, Pablo está ahí, hacen el concilio, a ver qué onda, qué les pedimos a los no judíos. ¿Tienen que seguir la ley? No, que se abstengan de tres cosas, de sangre, de ídolos y de lo no, sacrificado, de sangre, de ahogado y de ídolos. ídolos. Nada más, que se contengan de eso. Primer viaje de Pablo, segundo, vean, Pablo viajando y escribiendo. Mientras viajaba, escribía estas cosas. Es arrestado, pasa a la cárcel sus últimos días. En la cárcel escribe cuatro Cuatro cartas cartas. más y es liberado. Pablo se libera después de la segunda cárcel que tiene, se libera, sigue haciendo unos últimos viajes y por último es martirizado. Lo vuelven a arrestar y es martirizado Pablo. ¿Ok? Y Ujú, obviamente primero Pablo y luego Pedro. El martirio de Pedro viene después, alrededor del 70. Tuvieron que escribirse segunda de Pedro antes de que Pedro falleciera. Y después del 70 ya se escriben Judas, primera y segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Interesante que luego los discípulos son perseguidos y exterminados, excepto Juan, pero sobrevive Judas, el hermano de Jesús, ujú. sobrevive Perdón, saludable. perdón. Dice, el martirio de Pedro es hasta el. ¿Cómo está hasta hasta arriba la cronología? Habla En del el sesenta y martirio en cuatro 64. Ant- ¿Qué? mm, ¿Y por qué está así? Ah, sí, por esto y por Juan, ¿verdad? sí, Murió, ya Juan no, es el que sobrevive. ¿Pablo? Pablo. No. Lo- Pablo en el 62 aproximadamente es decapitado y Pedro es crucificado boca abajo en el 64. No hay fechas, la persecución había arreciado, estaba Nerón, otro loco ¿De César, cuántos años? quemando Roma y matando cristianos. Entonces, no sabemos las fechas exactas, mucho es tradición, la Biblia misma no nos habla de esto, es apegado a la tradición y lo que sabemos que pasó por otros escritores como los padres de la iglesia, ¿ok? Muy bien. Por último de todos, el Apocalipsis. No me voy a meter en esto. Y bueno, vean al final. Ya han pasado casi 2000 años y el nuevo pacto está por concluir. Todavía no. Y ahí dice Moisés en el Salmo 90:12, enséñanos a Enséñanos contar nuestros también en días. nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría. Vámonos al día 5. Ya se acabó. Salmos 89. Oye, En la este salmo página está hermoso, ciento cuarenta y hermoso. siete. Aquí no dice este. Muy bien. Vean las promesas de Dios a David.
Obviamente que nos alcanzan y que somos partícipes de estas promesas, aunque son para David. David vivió en una relación con Dios, era el pastor que fue llamado de las manadas, de atrás de las ovejas, para ser un rey. Y David, a pesar de sus errores, a pesar de su humanidad, a pesar de su situación familiar, personal como padre y como esposo, era un hombre conforme al corazón de Dios. Es el hombre que se ganó ese título en la Biblia. Hay otros dos o tres que también, pero de David sabemos que tuvo una época totalmente cerca y confiada al Señor. Obvio, cuando David se hace rey, se aburre en el palacio, se asoma por la ventana y ve una Betsabé, le pasan cosas a David. Y le pasaron a Salomón. Salomón era un hombre sabio y sus mujeres lo hicieron pecar y alejarse. Seamos cuidadosos. El que esté firme, mire que no El que caiga. nos caiga. Tenemos que cuidarnos. Ok, vamos a ir, si quieren, Por eso línea. se habla más de David, no que lo exaltemos o lo ensalcemos o nos jactemos de David y no de Ajá, Saúl, como dijiste, porque precisamente lo que vamos a ver con él fue que hizo pacto, cosa que con Saúl pacto. no sucedió. Exacto, No, exactamente. no es por menospreciar, ¿verdad? Pero es que vivió cosas únicas, David. A Sí, pesar sí. del error, de la falla, de mal padre y todo lo demás, pero vivió cosas muy hermosas y muy específicas que lo hacen único, Sí, sí, ¿no? único, al grado de que tantos filisteos mató que tenía las manos tan llenas de sangre que no se le permite construir el templo. Exacto. ¿No? Son ¿Sabes cosas qué? bien fuertes, pero él, acuérdate que el pacto a David surge cuando a David se le ocurre, oye Señor, ya tenemos casa todos y tú no tienes casa. Y Dios le Ujú. dice, ¿tú crees que yo me voy a contener en una casa hecha por manos Claro, humanas? Pero así. mira, en lugar de que tú me des algo a mí, yo te voy a dar algo a ti por tu corazón. Te voy a dar el pacto eterno, el reino eterno en tus manos y Dios le concede eso a David, pero porque fue una Ujú, iniciativa de David muy hermosa. Muy bien, vamos a irnos línea por línea. Leti, ujú. háblanos de la elección, los versículos 19 al 20. ¿Qué pusiste tú en David y cómo aplica en tu vida? Eh, pues que hallé un hombre santo que lo ungió, que lo exaltó y como lo encontró, lo eligió. ¿Cómo lo aplicó? Que él me buscó, él me escogió y me ha puesto para que haga grandes cosas para él. Bien, y que ha sido también ungida con santa unción y aún mejor que la de David, el Santo Ujú. Espíritu que habita en ti. En David el Espíritu iba y venía, no hacía una morada permanente. Ahora nosotros gozamos de una santa unción en el Espíritu Santo. ¿Ok? Ujú. Leo, ¿qué piensas de esta fortaleza con David en el versículo 21 y cómo lo aplicas a tu vida? Dice que siempre tendrá la guía y fortaleza y presencia de Dios. ¿Y cómo la aplico? Pues siempre tendré su apoyo, tendré seguridad y nunca me dejará. Su presencia. Bien, bien. Perfecto. Pepe, vamos con la que sigue, Victoria 22 y 23. Dice, no seremos sorprendidos porque en él está la victoria. Dice, o aplica, dice, porque ya conocemos sus promesas y nos apropiamos de ellas, ¿no? Exacto. Además, qué hermoso dice el 23, ¿no? Que eh, podemos vencer, podemos ser victoriosos contra enemigos que nos van a aborrecer, que nos van a perseguir. Nosotros tenemos el mismo destino que Jesucristo, pero tenemos que tomarlo con valentía. Claro que su brazo fuerte nos fortalece, nos ha Claro. elegido, pero quiere ahora que vivamos en la victoria. Y victoria como la de Josué, que lo que su planta pisara, eso iban a conquistar. Y esa es la Ujú. promesa. El crecimiento, qué bueno que me tocó a mí, me encanta que Dios Ujú. pide el crecer. Dios nunca va a hacer algo que nosotros podamos hacer. Como un buen padre, yo no voy a hacer algo que mis hijas puedan hacer en lugar de dejarlas que ellas crezcan y aprendan. Voy a tratar de evitar hacer cosas que ellas pueden hacer por sí mismas. Dios nos trata de la misma manera y dice que la verdad y la misericordia van a estar con David y esa verdad y Ujú. misericordia también va a estar conmigo. Y ese crecimiento, cuando habla del mar y del río que fluye, que son poderosos y que de ellos, por ejemplo, las presas que construimos para hacer termoeléctricas, hidroeléctricas y usamos el poder del agua y del mar para nuestro beneficio, ese es el crecimiento. ¿Cuánto hemos expandido el reino de Dios o cuánto hemos utilizado nuestras herramientas académicas o personales o laborales para extender el reino de los cielos? Esa es la idea de este versículo. Otra vez, Leti, filiación 26 y 27. Es reconocer que en Jesús está su salvación
y que él reconoció quién era su rey y salvador. ¿Cómo lo Bien. aplico? Pues debo de tener esa relación de hija-padre, Ah, como él la tuvo, y adorarle y alabarle por lo que él es. bien, bien. Como empezaste a hablar como salvación, Roca, Ujú. terminaste con el tema padre-hijo. No hay Padre. mayor expresión hermosa en la que Dios nos ve, no como súbditos, no como siervos, no como amigos, como hijos, que nos hace sentar a la mesa. No hay Ujú. metáfora más utilizada en la Biblia de esa. Nuestro presidente decía la semana pasada en una de sus conferencias que la mejor institución de protección social y de seguridad en salud para las personas es la familia. No Exacto. hay otra institución que pueda hacer, ningún estado, ninguna institución privada va a hacer lo que la familia puede hacer. Es la Ujú. familia la que protege, es la familia la que nos da salud, es la familia la que nos educa y nos forma como hombres de bien. La escuela nos Así da herramientas académicas y laborales, pero es la familia. Y entonces Dios como un padre, y estamos en la familia de Dios como una congregación, un cuerpo de Cristo, Él es el Padre, una fe, un bautismo, y nosotros somos miembros, aunque muchos miembros, un cuerpo. Ujú. Importantísima esa afiliación. Leo, que habla de la Sí. posteridad del futuro en los 28 y 29. Le dio eternidad, le dio un legado y cumplió su promesa y lo afirmó. Ajá, ¿y en tu vida? Eh, pues me ha tenido misericordia y con Cristo tengo una vida eterna. Qué bien, y me encanta cómo hablas de que es algo firme. Dice ahí pacto firme y dos veces aparece la palabra siempre. Siempre. Hablaste de la eternidad, es un pacto permanente. En él Ujú. encontramos esta seguridad. Ahora, todas las promesas de Dios, aquí viene la aclaración que les comentaba hace un rato, son para nosotros. Lo que Dios espera de nosotros es un compromiso. ¿Y qué creen? Hay condiciones. El condición. Hay condiciones. Ve, el del versículo 30 me encanta que eso lo ponga condicional. Dice, sí, ¿qué? En sus Dejar en su hijos mi ley ley, Si dejan y mi no ley. andan, sus juicios. entonces vienen juicios y mi ley, si no andamos en la ley, si dejamos la ley, no andamos en los juicios, o sea, Él nos da la ley, Él nos da los Ujú. juicios. También el versículo 31 dice que nos da Dice, Perdón. estatutos. Él dice, entonces, en mí yo le he puesto mi palabra, es mi ley. Mi ley, como está en el versículo, ajá, dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, y el Juicios, versículo sí. 31 si profanan mis estatutos y Sí. no guardan mis mandamientos, nosotros tenemos que hacer lo que dice ahí en nuestro accionar, no dejar la ley, tenemos que andar en los juicios del Señor, tenemos que ujú. guardar, o sea, no, ¿qué lo diría lo contrario de profanar? Sacralizar. Con Dios es serio, es algo sagrado, es algo sublime que tenemos que tener en reverencia, en temor reverente al Señor. Y por último, guardar los mandamientos. Ahora bien, ser discípulos de Cristo no nos excusa de tener que rendir cuentas. 8:39, 82:39, ¿no? Entonces, dice Dios, yo castigaré con vara. Este castigo es en manos de Dios, más nos vale cuidarnos, porque Hebreos lo advierte, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos del Dios Del Dios vivo. vivo. Ahora dice ahí, Aquí ¿qué? sería como disciplina, Sí, claro, vara, porque, dice ahí, con vara, va a castigar con vara su rebelión. La vara no destruye, es en las ajá, pompas, no es en la cara, no es en el cuerpo, no es un golpe, es disciplina pura. porque el rendir cuentas, no sé, por ejemplo, yo lo veo, tenemos el chat donde dices tu reporte semanal. Para mí eso es rendir cuentas, ¿También? ¿no? O sea, Sí, sí. aplica. Y yo le puse aquí, y que al pastor o alguna autoridad, ¿por qué cuesta tanto rendir cuentas? Ah, porque acuérdense cuando Adán y Eva estaban en un mundo perfecto, todo hermoso, todo increíble, todo próspero, pero el Satanás les viene a tentar y decirles, ¿por qué no toman las cosas en sus manos? ¿Por qué depender de otros si ustedes son casi Ujú. dioses? Entonces, el árbol del bien y del mal en el Edén significa tomar eso en nuestras propias manos, tomar el rumbo de nuestras vidas en nuestra propia necesidad. Y ahora eso es lo que les ofrecía Satanás.
ser como el Altísimo, serán como dioses. Satanás el mismo dice, seré como el Altísimo. No, ese lugar es el de Dios. Dios Claro. ha decidido, Dios tiene su ley, sus estatutos, sus mandamientos, sus juicios. Ahora nos dice, camina por ahí y no Sé más repitas. libre, ¿no? Darle esa pauta o esa tentación de, puede ser más libre porque lo vio así. Te Claro, limita, Dios te está limitando y no, o sea, ¿no? no, Dios te Cierra está los ojos y liberando de obedecer. Cuando en el matrimonio dicen que el hombre sea el que lidera y que mande y que la mujer solo se someta, la mujer la tiene más fácil. Y no es cierto, ¿verdad? Porque a la mujer se le pide, sométete, respeta a tu marido. Y la claro, mujer, acuérdate que estaba con la maldición de, y se enseñoreará de ti. Al hombre se le pide, ama a tu mujer, porque el hombre ha perdido ese amor natural de ser emocional, ser. expresivo. Hay estereotipos muy fuertes que hay que evitar a toda costa, pero Dios va Ujú. pidiendo, la maldición sobre la creación nos afecta y nos cambió roles y nos denigró de la altura a la que nos había consagrado el Señor. Claro, Entonces, es una vara, dice ahí, no es un hacha, no te va a cortar la exacto. mano ni te va a sacar el ojo, también no es una espada, es un azote, obvio que tiene que doler. Yo vara que vendo en la librería, si no duele, le devuelvo el dinero porque no funciona. Entonces, la vara de la corrección y el azote en la espalda del necio es para su protección y su regreso, pero no lo destruyes, a nadie matas con azotes y con varas, Así es, así pero con es. un hacha y con una espada, pues es de muerte. Entonces, es claro que es una corrección disciplinaria, no para Ujú. destrucción, para corrección, no Ok, para muerte, para disciplina. ¿De acuerdo? ok. Y ahí Hebreos lo dice, no menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres azotado por él, porque el Señor al Ujú. que ama disciplina Y y azota. azota a todo el que recibe por hijo. ¿Vieron las mismas palabritas que está usando Santiago del Salmo 89? Exacto. Es increíble estas comparaciones que podemos hacer y recuperar del antiguo en el nuevo. Todo lo que aprendimos en la lección anterior sobre la disciplina eran vida, eran amor, eran misericordia. ¿Y qué crees? Hoy son vida, son amor y Amor son y su misericordia. La misericordia. rendición de cuentas es algo que sí nos está fallando. Cada vez la gente quiere ser más ¿Suficiente? autónoma, Ok. independiente, a Ujú. solas, pero le están cayendo en una soledad que arruina Envidia y sus azote. vidas. Hay un Exacto. estudio nuevo que acabo de encontrar, les voy a mandar un video increíble. No es el colesterol, no son los triglicéridos, no es el ejercicio, no es el dinero. Lo que hace que la gente viva más son relaciones exitosas. ¿Y cómo tienes Exacto. relaciones exitosas? Formando tu carácter. ¿Y cómo formas el carácter? Creciendo en familia, en la Como iglesia. iglesia. Y eso es lo que está difuminado, está perdiéndose, se extingue. Sí. Lo que salva a las personas, cuando una persona tiene una estabilidad emocional, matrimonial, de relaciones, aumenta 4% sus probabilidades de vida y aumenta su vida por más de 7 años al resto de las personas. Y lo dice la Biblia, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo y alargará sus días sobre la tierra. Entonces, no es algo que, wow, qué descubrimiento, pues ya estaba en la Biblia, pero es lo que dice Leti, Claro. en lugar de querer ser libres y dejar que Dios nos diga lo que es bueno para nosotros, decimos, ah, no, yo quiero decidir qué es bueno para mí. Yo quiero Así es. decidir qué es lo que yo quiero. Yo me controlo. A mí nadie me dice, esto yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Y están adictos, están Así es. esclavizados y no se dan Ujú. cuenta. Muy bien, muy bien. La misericordia. Vean nada más cómo este salmo es tan extenso y tiene tantos temas. No me daba tiempo de acabarme esta lección y sacaba cuadros y gráficos y tablas. Pero cuando habla de solo la misericordia es impresionante que versículo a versículo se repita la palabra misericordia. Recuerden, en Jueces, la tristeza más grande es que la gracia había acabado. Dios le dice, ya no te puedo salvar más, ya no te puedo hacer más, vas a depender ahora de la misericordia. Debemos andar en la gracia. ¿La gracia tiene un límite? Sí. ¿La misericordia lo tiene? También. No es que También. Dios sea finito y no sea omnipotente. No, 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 no. No puedes andar aguantando una necedad tan fuerte. El día de la salvación es hoy. La gente está queriendo vivir y hacer y destruir y querer llegar al final para decir, bueno, bueno, Dios, va, acepto. No se trata, eso no es un juego. Ujú. Arriesgas demasiado. Pero lo hermoso de la misericordia, ven las características. Les dejo la descripción personal para ustedes porque ya me estoy colgando de todo el tiempo posible que había.
Pero vean, nada más digo las palabras para los que ven el Perpetuo. video. Perpetua, Es real. real, constante, Constante, firme, firme, segura, segura, verdadera, verdadera, energía y Energía en el luz. desierto. y luz en la Luz en la oscuridad. oscuridad. Cuando estés cansado, te agotes. Hoy estoy teniendo problemas con veteranos, viejos lobos de mar del cristianismo que llevan 20, 30, 40 años y se sienten atosigados, cansados de la gente, de que no cambia nada, de que la gente es igual, de que esto no sirve de nada y no tienen esta energía en el desierto, no tienen Así esta es. luz en la oscuridad. Pero fíjate, es que también es algo que es suyo, no es Ah, nuestra, es su misericordia, no sí, mi misericordia. Y eso sí, es lo que le hace importante, Diferente. ¿no? No, sí. no depende de ti, no está en tus fuerzas, en tus ganas, sino lo que Dios te da en nueva cada Ujú. mañana. Y esa es la parte que la gente no le entra en el coco, ¿no? Exacto, y cuando dices cada mañana, Pepe, es porque la relación con Es Dios, nueva. pero no hay una relación diaria durante el día, es de domingos. La Biblia a veces se desempolva solo el domingo y es una crisis generalizada. No habla de denominaciones ni de Pero congregaciones, temperatura, es ¿no? la humanidad que se descompone. Ok, ¿tienen las palabras mágicas del final o se las paso? No, sí las tenemos. A ver, la primera es bienaventurado porque es la más facilita, ¿no? Ajá, A potencia, ver, ¿cuál? Ah, potencia 17A, me fui lineal. Ah, ok, ok, sí, sí, O, 17. o- O vámonos, no, por abajo, porque son los perdón, versículos ok. 15 y 16. Andar en luz, alegría y enaltecido. Bien, por si no las teníamos, ahí está. Bien, Pepe, ¿las tienes todas? potencia, poder, Bien, protección y dirección. bien, ahí le puse las vocales para que fuera. Bien. Todo eso también son las bendiciones que Dios Energía. nos otorga. Ujú. Enaltecido. Potencia, Y Ujú. bueno, poder. qué tremendo. Esta página que estoy terminando acá, quienes alaban, ahí están los versículos. ¿Recuerdan Ujú. que alguien hizo algo similar? Dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En Marcos y en Mateo Ah, estamos hablando del mismo Dios del Salmo ujú. 89 Exacto. encarnado en Jesucristo. Todo esto nos lleva a los versículos 3 y 4 que son el por qué. Ah, me falta una página, yo creí que aquí acababa en la 149. No, ¿Qué dice esos 3 y 4? ¿Lo puedes leer al final de la página? de la 149. 149, el 3 y 4 de 89, por favor. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Es esta parte que te decía, ¿no? Que lo hace único, o sea, ese pacto, esa descendencia y trono, ¿no? Esa perpetuidad y que el Señor cumplió. Sí, con David exclusiva y específicamente, y no solo en su vida, sino hacia el futuro y a lo que viene, y lo vamos a ir estudiando. Por Ujú. último, versículo 2. ¿Vieron? Empezamos al final en el 52 y estamos en retroceso hasta el número 2 y otra vez la misericordia que ha sido inseparable, pero Dios en varios pasajes de la ley dice, quiero misericordia y quiero juicio, quiero verdad y ¿Verdad? quiero amor. Y esto lo vimos en las primeras lecciones, que decíamos, sí, hay que tener el sentimiento, emoción, pero hay que tener Ujú. raciocinio y entendimiento. Sí. No están separadas la misericordia y la verdad. Ahí pueden ver los versículos 2, 14, 24, lo que está ahí. Y vean Ujú. esta última frase. Dice, 6 veces se liga la misericordia y la verdad. 5 veces aparecen palabras pacto y cielos. El nuevo pacto viene del cielo. 4 veces aparece otra pareja, David y siervo. 3 veces aparece en pueblo, poder y poderoso. 2 veces aparece en gloria, fidelidad y congregación. Pero solo una palabra completa el número perfecto, el número 7, y la encontramos en el versículo 1 del Salmo 89. Las misericordias Por de Dios, Jehová. pero Jehová, cantaré perpetuamente. Y dice ahí, de generación en generación. Se insiste una vez más en la necesidad urgente de transmitir la palabra de Dios a la siguiente generación. Ujú. Hermanos, ese es el consejo más grande que tiene este libro. Ya lo estudiamos, ya avanzamos, invertimos 3 meses, se han invertido años en este Ya. material. 3 meses. Ujú. Tenemos que transmitirlo a una siguiente generación. Nuestra seguridad está pactada en la misericordia y en la verdad. Ya tenemos seguridad. ¿Qué nos toca a Amén. partir de ahora que se acaba este material? Transmitirlo a una nueva Transmitir. generación. Cuando Josué muere y su siguiente generación no transmite a la siguiente qué va a hacer con la Biblia, Jueces se convierte en un desastre. Saúl, David cometieron errores, Salomón, de no transmitir
estaban transmitiendo la política, la historia, la riqueza, el poder, el ejército, pero fallaban en transmitir la palabra del Señor. Ujú. Y si en algo fueron exitosos los discípulos del primer siglo, los de Jesús, fue en transmitir la palabra del Señor, porque Hechos 2:46 nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles de Jesucristo y de los apóstoles. Ese fue su éxito y eso hizo que trastornaran el mundo entero. Si algo Ujú. hicieron los discípulos fue trastornar al mundo. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar Amén. para terminar la grabación. Ya nuestros propios comentarios y conclusiones van a ser fuera de cámara, lo siento. Así que Ok. terminemos y nos damos ahorita un tiempo nada más para terminar aquí la grabación. Señor, cuántas gracias te doy por tu misericordia. Qué increíble es gozar de una misericordia tan amplia, tan perfecta, y que en este Salmo 89, ahí a la mitad de la Biblia, en donde podría parecer que está escondido tu mensaje y que es indescifrable para muchos, que no se atreven a mirar el Antiguo Testamento en toda su majestad y su belleza, vemos tu misericordia, que tu misericordia es verdad, pero que también tu verdad es misericordiosa. Señor, tú nos quieres animar a ser unos hijos tuyos verdaderos, pero misericordiosos, que no caigamos en un legalismo, en un fariseísmo, sino que podamos ser amorosos como tú lo fuiste con la gente a la que tocaste. Tocaste a la mujer desprotegida y acusada, tocaste al enfermo y despreciado, tocaste a las personas, las miraste, te acercaste a ellos, los abrazaste, conviviste, pero nunca, Señor, fuiste en contra de tu palabra. Siempre te permaneciste fiel a tus propios principios y cuando se trataba de correr a esos ladrones que habían convertido tu casa de oración en una cueva, mostraste esa firmeza y cuando fuiste a la cruz, no desobedeciste en nada al Padre Celestial. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu Hijo lo que significa obedecer y tener una seguridad pactada por tu palabra para nuestra salvación y nuestra gloria, no solo en la eternidad, sino a partir de este mismo instante y en esta misma tierra que tanto necesita escuchar tu palabra. Ayúdanos a transmitir esto a la siguiente generación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.